bienvenidos una vez más, amada familia de K-Pop. Dicen que el corazón humano es el único instrumento que, incluso cuando se rompe, sigue trabajando, sigue latiendo, aunque cada pulsación duela como una herida abierta. A menudo, desde la comodidad de nuestras pantallas, cometemos el error de creer que nuestros ídolos, esas figuras que vemos brillar bajo los reflectores y firmar contratos millonarios, están hechos de un material diferente al nuestro. Pensamos que son inmunes a la devastación, que la fama actúa como un escudo contra la soledad y el desamor. Pero hoy, la realidad nos ha golpeado con una fuerza brutal, recordándonos que detrás del maquillaje, los trajes de diseñador y las sonrisas ensayadas para la prensa, existen almas vulnerables que sangran igual que las nuestras. Hoy no estamos aquí para celebrar un nuevo proyecto ni para comentar un premio. Hoy, en K-Pop, debemos abordar una de las noticias más impactantes y dolorosas que han sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco en los últimos años. Halil İbrahim Ceylan, el hombre que ha enamorado a millones con su estoicismo y su mirada profunda, ha caído. Y la razón detrás de su colapso lleva un nombre propio, un nombre que ha sido su musa y, ahora, parece ser su tormento, Esla Turkoglu. Antes de adentrarnos en la crónica de esta noche oscura del alma, os pido que os suscribáis al canal, activéis la campanita para no perderos ni un detalle de esta historia en desarrollo y, si valoráis el periodismo hecho con el corazón y la verdad, considerad uniros a nuestra comunidad exclusiva haciendo clic en el botón unirse. Vuestro apoyo nos permite seguir narrando las historias que importan. ¿Estáis preparados para conocer la verdad? ¡Comencemos! La mañana en Estambul amaneció con un cielo gris, casi como si la ciudad misma presintiera la tormenta emocional que estaba por desatarse. Los rumores, que durante semanas habían circulado como un veneno lento por los foros de fans y las redes sociales, dejaron de ser simples especulaciones para convertirse en una realidad médica tangible y preocupante. Halil İbrahim Ceylan fue ingresado de urgencia en un hospital privado de la capital turca, víctima de lo que los informes iniciales describen como un colapso nervioso severo. No fue un desmayo por cansancio físico, ni una simple gripe. Fue el cuerpo diciendo basta cuando el alma ya no pudo soportar más peso. Según fuentes extremadamente cercanas a la producción donde ambos actores compartieron tantas horas de rodaje y miradas cómplices, el detonante de esta crisis no fue otro que una decisión irrevocable tomada por Esla Turkoglu hace apenas unos días. La actriz, buscando expandir sus horizontes y quizás huir de los fantasmas del pasado, aceptó una oferta internacional para protagonizar una serie en el extranjero. Pero lo que realmente devastó a Halil no fue la distancia geográfica, sino la distancia emocional que ella impuso. Esla decidió cortar por lo sano, eliminar cualquier puente de retorno y distanciarse definitivamente del entorno que compartía con él. No quiero seguir mirando atrás. Esa fue, según informantes del círculo íntimo de la actriz, la frase lapidaria con la que Esla selló su destino, sin quererlo, empujó a Halil al abismo. Para el actor, esta mudanza y este cierre abrupto no fueron interpretados como un paso profesional, sino como la confirmación final de que la historia de amor había muerto. Las palabras que Halil pronunció entre lágrimas a un amigo cercano antes de ser trasladado a la clínica resuenan ahora con un eco desgarrador. Ella era mi centro, mi equilibrio, sin ella, todo pierde su sentido. Aquí en K-Pop, nos preguntamos, ¿puede el amor ser tan intenso que, al desaparecer, se lleve consigo nuestra propia estabilidad mental? Halil, conocido por su compostura profesional y su fortaleza, se ha visto reducido a la fragilidad más humana. Es una prueba de que, aunque la relación ya estaba tensada por la distancia y los malentendidos, él mantenía una esperanza secreta, una llama que Esla apagó con su partida. Mientras Halil luchaba contra sus propios demonios en una habitación privada del hospital, bajo estricta observación médica, el mundo digital esperaba una reacción. Y la respuesta de Esla llegó, pero no de la forma que muchos esperaban. Sin comunicados oficiales, sin videos explicativos, la actriz publicó una imagen en sus historias de Instagram. Una foto en blanco y negro, austera, melancólica, acompañada de una leyenda que ha sido analizada hasta la saciedad. Las decisiones duelen, pero curan. Esta frase ha dividido a la comunidad de seguidores en dos bandos irreconciliables. Por un lado, están quienes aplauden su valentía para priorizarse a sí misma y buscar su sanación lejos de un entorno que quizás ya no le hacía bien. Por otro lado, una marea de críticas la acusa de frialdad. Esla, él te necesita, no es el momento de huir, escribía un fan desesperado. Pero, familia, ¿quiénes somos nosotros para juzgar los tiempos del dolor ajeno? Quiero leer vuestra opinión en los comentarios.
¿Creéis que el mensaje de Esla fue una despedida necesaria o un golpe innecesario en un momento crítico? Recordad que vuestros comentarios enriquecen nuestro debate, y si queréis que vuestra opinión destaque, el botón de unirse os da prioridad en nuestras respuestas. Para entender la magnitud de este colapso, debemos mirar atrás, a los días previos al ingreso hospitalario. El deterioro de Alil no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta y dolorosa. Un colega cercano, que ha preferido mantener su identidad en el anonimato para proteger su carrera, compartió con los medios un detalle que rompe el corazón. Lo vi en el set días antes de que lo internaran. Estaba irreconocible. Había perdido peso, su mirada estaba perdida en la nada y apenas articulaba palabra. Solo repetía una y otra vez, si ella se va, ¿qué sentido tiene que yo me quede aquí? Estas declaraciones nos muestran una fragilidad que rara vez se permite ver en figuras públicas. Alil intentó, con una profesionalidad encomiable, cumplir con sus compromisos laborales, pero el dolor emocional es un enemigo que no respeta horarios ni contratos. Muchos fans ahora revisan con nostalgia esos gestos del pasado. Las miradas de complicidad durante las grabaciones, los mensajes de doble sentido en redes, las entrevistas donde el aire se cortaba con la tensión de su química. Todo eso, hoy, parece pertenecer a otra vida, a un sueño que se ha roto en 1000 pedazos imposibles de recomponer. Fuentes cercanas a la familia del actor han revelado que la situación es más crítica de lo que se pensaba. Alil no ha dormido en días. Se pasa las horas releyendo mensajes antiguos, escuchando las canciones que solían compartir. Está devastado y su salud física está pagando el precio de su salud emocional. El equipo médico ha decidido mantenerlo bajo observación durante al menos 48 horas, diagnosticándole agotamiento extremo, ansiedad aguda y un insomnio persistente que le impide desconectar su mente del bucle de recuerdos. Incluso se rumorea que un importante productor de la serie que ambos protagonizaron intentó mediar en silencio, buscando calmar las aguas antes de que la situación se desbordara, pero fue en vano. No eran solo una pareja frente a las cámaras. Su conexión trascendía la ficción, comentó un técnico de producción. Verlos ahora tan distantes es como presenciar el naufragio de un barco que todos creíamos insumergible. La controversia no se detiene en los protagonistas, se extiende a su círculo cercano y a la sociedad misma. Un amigo de la infancia de Esla salió en su defensa en una revista local, lanzando una frase que se ha vuelto viral. Ella no tomó esta decisión por egoísmo. Fue una elección difícil, dolorosa, pero necesaria. A veces, amar trata sobre dejar ir, no sobre aferrarse. Es posible que Esla esté sufriendo tanto como Alil, pero haya elegido procesarlo desde el silencio y la distancia. Mientras tanto, el estilista personal de Esla añadió leña al fuego compartiendo una foto antigua de ambos actores en un descanso del rodaje, con el texto: algunos vínculos son eternos, incluso cuando duelen. ¿Es una indirecta? ¿Un mensaje de nostalgia? Nadie lo sabe con certeza, pero ha servido para incendiar nuevamente las redes sociales. Lo cierto es que la industria del entretenimiento se encuentra dividida entre el respeto a la privacidad que la madre de Alil ha solicitado desesperadamente, afirmando que todo lo que mi hijo necesita es paz y respeto, y la voracidad mediática por conocer cada detalle de esta tragedia romántica. La historia de Alil Ibrahim Seyhan y Esla Turkoglu parece haber entrado en una pausa dolorosa, un intermedio sin guión ni ensayos donde los protagonistas son seres humanos heridos buscando sanar. ¿Habrá un reencuentro silencioso lejos de las cámaras? ¿O es este el cierre definitivo de un capítulo que marcó a miles de personas? Por ahora, lo único claro es que Alil sigue luchando por recuperar su equilibrio, y desde K-Pop, le enviamos toda nuestra fuerza y deseamos su pronta recuperación. Nadie merece que el corazón le pase una factura tan alta. Familia, quiero saber qué pensáis. ¿Creéis que la fama cobra un precio demasiado alto en el amor? Dejad vuestras reflexiones más profundas abajo. Y recordad, si queréis apoyar este canal y permitirnos seguir trayendo estas historias con la calidad y el respeto que merecen, no olvidéis darle me gusta, suscribiros y, sobre todo, hacer clic en el botón de unirse. Vuestro apoyo es el motor de nuestro trabajo. Manteneos fuertes, cuidad vuestros corazones y seguid el ritmo con K-Pop. Hasta la próxima.